iglesia. Así es que quiero recordarles que estamos viendo o hemos estado viendo esta cuestión de cómo aprendemos nuestra fe en Dios y basado en la pregunta que ahorita hablábamos acerca de donde hay antagonismo, rechazo y completamente rebeldía en contra de Dios, es preguntarnos, ok, ¿cómo es que esta persona llegó a ese punto de antagonismo? ¿De dónde? ¿Qué es lo que sucedió en ese aspecto? Todo lo que hemos estado hablando, otra vez, la página que hemos recomendado es esta y la invitación que hemos hecho por mucho tiempo al visitar esta página, que nos ayuden a llevar todo lo que producimos y todo lo que hacemos en cuestión del trabajo para beneficio de la iglesia en estudios bíblicos, es en una página de YouTube que se llama igual, Comentario Bíblico Gratuito. Si se pueden suscribir y compartirla, nos encantaría que nos ayudaran con eso, porque eso nos permite otra vez crear un poquito de tracción y que ustedes saben cómo funciona la cuestión de los algoritmos, se dice, creo que es la palabra algoritmo, con respecto a la internet, para que estos materiales puedan servir a otros. Los ejemplos que hemos usado es, otra vez, cómo es que el pueblo de Israel aprendió su fe en Dios, el Shema, Moisés, instruyendo al pueblo de Israel antes de que entraran a poseer la tierra prometida. Lo vimos eso como ejemplo. Nos movimos a la explicación de las evidencias hablando del ejercicio, en este caso de la resurrección de entre los muertos. Y tocamos este tema, cuáles son las evidencias. Tocamos por lo menos 3 diferentes pasajes que no vamos a volver a tocar, en los cuales estamos viendo lo que es tangible, lo que es palpable de que Cristo ha resucitado. Históricamente, culturalmente, obviamente, doctrinalmente, vemos que históricamente la Biblia nos dice que hay evidencias que Cristo resucitó. Esto nos lleva a la interpretación, como eso es algo sólido, eso es algo que no puede cambiar, esto, la cuestión de las evidencias. Entonces ahora sí me permite ver el significado de ellas en diferentes contextos. Y hablamos de la interpretación de Jesús, camino de Emaús, cómo es que él interpreta la resurrección y cómo la explica. En el caso del apóstol Pedro, en el primer sermón, en el Pentecostés, cuando predica, habla e interpreta, da su interpretación, lo que él entiende de lo que es evidente. Y finalmente vemos el ejemplo del apóstol Pablo al principio de Romanos, donde está haciendo su defensa con respecto a su apostolado y habla acerca precisamente de esa resurrección y cómo esa resurrección se convierte, para el apóstol Pablo, se convierte en la confirmación precisamente de lo que Cristo dijo de sí mismo. Número 3 fue la aplicación y la pregunta, que Pablo lo lleva de una manera más personal, es cómo pueden estas evidencias afectar mi vida. Entonces no solamente es factible, no solamente nos damos la libertad de poder ver cómo la procesamos o lo interpretamos, pero eventualmente hay que personalizarlo. En la pregunta que hicieron hace un momento, que hiciste hermano hace un momento, aquí es donde potencialmente entra la cuestión de cómo la gente en un momento dado, no es tanto que no creen en Dios, pero están molestos con Dios, están desilusionados de Dios. Muchas de esas desilusiones por lo que pasó en la iglesia, porque es obvio que cuando hablamos de Dios, hablamos de Cristo, hablamos de la iglesia, ¿verdad? O sea, es esa cuestión de unidad o de intimidad. Y esa intimidad dentro de la iglesia, que es una intimidad con Dios, potencialmente puede ser una experiencia negativa. Porque acuérdense, siempre que entramos en relaciones, ya sea una relación de trabajo, una relación de noviazgo, una relación con los hijos, con los suegros, una relación de iglesia, una relación con la comunidad, cuando nos subimos al carro y manejamos, estamos en una relación vial, ¿verdad? Tenemos que respetar, es el punto. Toda relación crea un contexto de vulnerabilidad. Y digo vulnerabilidad porque cuando pienso en la relación, otra vez, conyugal, lo cual debe de ser una buena relación o una relación que agrade a Dios. Ustedes saben que potencialmente puede moverse en dirección opuesta y puede ser una de las relaciones más trágicas y más dolorosas que puede terminar en un divorcio, por ejemplo. Estoy usando ejemplos, ¿verdad? En ese aspecto. Entonces, todo eso lo menciono porque en esta cuestión personalizada dijimos que el apóstol Pablo, confrontando, presentando la defensa de la fe, hablando a una iglesia en un contexto hostil, en un contexto de rebeldía, Pablo simplemente dice, hey, ustedes pueden creer lo que quieran, pero ya les he demostrado, ya les he hablado, el punto es este, que si ustedes continúan rechazando la resurrección de los muertos, eventualmente la fe, eventualmente el esfuerzo y eventualmente el futuro es completamente en vano, es nulo en este caso, porque si no hay resurrección de los muertos, dice Pablo, Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, esto es completamente en vano.
En fin, es lo que vimos en el número 3. Número 4, ¿cuáles serían otras maneras de ver estas evidencias? Y aquí es donde encontramos otra vez esta cuestión de rechazo. Hablamos de los griegos, hablamos de los romanos, hablamos acerca de fariseos y saduceos, eventualmente de los judíos contemporáneos, y es simplemente el rechazo. El punto es que no hay garantía, aun cuando compartimos la manera en que la evidencia afecta mi vida. Aun cuando compartamos eso y llegamos a ese punto en el cual estamos literalmente poniendo la conversación en una encrucijada, o realmente esto es verdad o simplemente mejor vámonos a la casa. O sea, o esto transforma y cambia mi vida, o simplemente esto es ficticio, es una leyenda, es un mito simplemente. Entonces, eso no garantiza que la gente va a aceptar. Eso simplemente me prepara. ¿Sí? Este número 3 me prepara a lidiar con el número 4. Por eso es que, ven lo que voy a decir, porque esto lo dije la semana pasada, creo que lo dije. El número 3 lo que hace, el yo afirmar, el yo depender de la centralidad de Cristo, de la centralidad del Evangelio, de la centralidad de las doctrinas que son no negociables, y una de ellas es la resurrección. El yo hacer eso me ayuda a crecer en compasión por aquellos que se oponen al Evangelio. Me ayuda a crecer en compasión por las almas. La iglesia empieza a crecer en su urgencia en la evangelización, en la plantación de iglesias, ¿sí? No solamente por la necesidad que hay, pero literalmente porque el epicentro, porque el motor de arranque es precisamente la persona de Cristo. De ahí, observen esto, eso es donde Dios nos empieza a dar citas divinas, porque en el número 5, cuando hablamos de empatía la semana pasada, hablamos de esta pregunta de la cual habla qué hace que otros vean estas perspectivas diferentes. Porque ahora, aquí es donde crecimos en pasión y en compasión por las almas perdidas, que es todo lo que enlistó este número 4, ¿verdad? Entonces no nos rendimos en compartir el Evangelio, estamos conscientes del precio a pagar y estamos dispuestos a pagar de lidiar con diversidad, de lidiar con oposición, de lidiar con, otra vez, este contexto hostil que es la cultura en que vivimos. Pero conforme lidiamos con eso, el Señor nos permite citas divinas. Y las citas divinas es cuando, escuchen lo que voy a decir, las citas divinas no es simplemente ver la transformación de una persona, lo cual obviamente es una experiencia sobrenatural. Ver a una persona pasar de muerte a vida, definitivamente es exaltar el nombre de Cristo. Pero citas divinas muchas de las veces es simplemente tener la habilidad de considerar por qué es que la persona cree, pero está pidiendo que se le ayude en su incredulidad. Porque ese es el pasaje que vimos en el Evangelio de Marcos. ¿Recuerdan? La semana pasada, creo. Jesús le dice, o sea, si crees, obviamente el Hijo sanará. Y el Padre dice, creo, ayuda mi incredulidad. Entonces, es cuando, y no sé cómo explicar esto, pero es cuando nos quitamos la cachucha o el sombrero de evangelistas, de teólogos, de personas que conocemos la verdad, y digo no lo quitamos, pero no es que dejemos de creer la verdad, pero es que es donde nuestra predicación y enseñanza hace una conexión con la humanidad, con la condición humana, cuando lloramos con los que lloran, cuando nos gozamos con los que se gozan. Porque es lo que encontramos en la persona de Jesús. Encontramos esa compasión por las almas, encontramos esa teología y doctrina manifestada en relaciones personales. Finalmente llegamos al 6, que es el conocimiento a mí mismo. Y ahora que me doy cuenta de la fragmentación en la que vivo, me doy cuenta que este va a ser un proceso largo en el cual el amar a mis suegros, el amar a mi tía, la cual sigue siendo hostil al Evangelio y sigue teniendo una imagen distorsionada del Evangelio, caminamos con ellos, los amamos, les servimos. Es ahí donde voy a aprender a conocer la razón por la cual creo, por lo cual afirmo este tipo de creencias. El apóstol Pablo, hablando en un contexto donde ha estado lidiando desde un contexto no ideal, pero un contexto real, porque lo que estoy por mostrarles es la carta de Filipenses, que es una carta de prisión. Él está encarcelado. ¿Y por qué está encarcelado? ¿Cuál es la razón por qué está encarcelado? No solamente está encarcelado por predicar el Evangelio, está encarcelado
por la tenacidad de amar a aquellos que rechazan el Evangelio, que es el producto del Evangelio. No sé si eso está claro, ¿sí? Entonces, la meta no es simplemente la predicación del Evangelio. La meta es predicación del Evangelio en un contexto de, otra vez, de oposición, en un contexto de confusión, en un contexto donde a lo suyo vino y los suyos, exactamente, no le recibieron. Entonces, el apóstol Pablo eventualmente está encarcelado y estando en la cárcel escribe a una iglesia que él ama. Encarcelamiento en un contexto de amor, que parece en contradicción de términos, ¿verdad? Porque cuando estás en una condición como la que está Pablo, de sufrimiento, de desprecio, de abandono, literalmente la tendencia de uno es que el enfoque se hace en uno. Uno es el que se enfoca porque estás tan lastimado, estás tan ofendido, estás tan abandonado, el proyecto que tenías, la salud se vio afectada. En fin, la iglesia no... te ves completamente desilusionado o decepcionado, que Pablo potencialmente así estaba en esa condición. No digo que así se sentía, pero potencialmente puedes etiquetar la condición de Pablo precisamente en esa condición. Es en ese momento en que Pablo, no es ironía y no es accidente, que él emana, que él responde amando a una iglesia, los filipenses, que él de antemano tenía una relación especial con ellos. Y parte de ese amor es que esta carta sigue siendo una defensa de la fe, sigue siendo la proclamación del Evangelio. En otras palabras, esta carta de prisión que es Filipenses, si pudiéramos subtitularla, es la carta que diría esto. Ese es el mensaje central que está comunicando a los filipenses, que entre paréntesis, la iglesia en Filipo, exactamente como la iglesia en Éfeso, como la iglesia en Colosa, como la iglesia, ustedes nombren la iglesia, emproblemados, confusos, liderazgo corrupto, cristianos están tirando la toalla y sobre todo esto, la iglesia de Filipo, como el resto de las iglesias de la iglesia primitiva, van hacia persecución extrema. Entonces Pablo está hablando desde su propia experiencia al ser perseguido, al ser injustamente encarcelado, y este es el mensaje, es el mensaje. El mensaje es esto, porque esta es la conclusión, cómo está llegando a este punto. La conclusión es esta: iglesia, yo estoy encarcelado, el evangelio no lo está. Yo estoy tras las rejas, el evangelio no lo puedes detener. Y parte de ello, él empieza a describir su experiencia de cómo dentro de la cárcel el evangelio está fluyendo, está haciendo el daño, entre comillas, el daño que es producido para hacer, y digo daño sarcásticamente, donde está creando ese efecto que el evangelio solamente puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, es una carta en la cual Filipenses, donde está amando a la iglesia, y parte de ese amor es traer la reprensión que es necesaria. Entonces, quiero que lean conmigo estos versículos rápidamente, donde veamos la manifestación de Pablo decir, esta es la razón por la cual interpreto la resurrección de Cristo de la manera en que la interpreto. Entre paréntesis, voy a hacer esto. Y ahorita, qué bueno que hiciste la pregunta hace rato, hermano, en cuestión de antagonismo, en cuestión de oposición, de personas que no creen en esto. Típicamente nuestras convicciones son puestas a prueba y salen a flote en contextos de oposición. Ahí es donde sacamos, como luego decimos, el cobre. Ahí es donde vemos de qué estamos hechos. ¿Cuál es nuestra perspectiva realmente? Porque es muy fácil hablar de esto cuando estamos en un contexto donde hay homogeneidad, donde hay afirmación, donde existe otra vez esa relación cálida y amorosa. Pero ¿qué cuando es lo opuesto? Y es ahí donde Pablo habla de esto. Estamos en el capítulo 3 de Filipenses, donde inicia esta carta. Y las cartas de Pablo son predecibles en cuestión de su estructura literaria, donde Pablo típicamente, si son 4 los capítulos, si son 6 los capítulos que sean, típicamente la carta se divide a la mitad, en cuestión de que la primera parte de la carta, estoy hablando de 13 cartas que él escribió y típicamente así son escritas. La primera parte de la carta es la parte teológica o doctrinal, donde Pablo reintroduce, ¿qué cosa? El evangelio. No le va a decir a la iglesia cómo solucionar su problema, le va a decir literalmente, este es Cristo, el cual, el haberlo abandonado, el haber otra vez creado ese sincretismo, es lo que causa los problemas que tienen. Pero el punto es que Pablo no es un predicador del evangelio de la prosperidad, donde simplemente va a dar la fórmula, los pasos para sacar adelante la situación en la que están. No, eso sería moralismo. Pablo va a decir, independientemente de dónde estés, si es tiempo de prosperidad, tiempo de estancamiento o tiempo de declive en tu relación personal, en tu matrimonial, lo que sea, en cualquier ámbito de la vida, Pablo va a decir, Cristo.
Cristo, 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 Cristo. E inclusive, ustedes saben esto, pero en Filipenses capítulo 1, versículo 26 o 21, no recuerdo cuál es, pero dice él, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? El morir es Cristo en su totalidad, es ganancia. ¿Por qué? Porque estás viendo la centralidad de Cristo. Entonces, Pablo está trayendo a la iglesia una vez más a reconsiderar, a retomar, a reconectar la supremacía de Cristo. ¿Por qué? Ese es el punto. Porque una de las características de la iglesia que eventualmente empieza a deslizarse, empieza a moverse de la centralidad de Cristo, vean lo que voy a decir, típicamente sucede en un proceso en el cual no lo vemos, en el cual no lo sentimos, en el cual potencialmente, otra vez, entramos en esa etapa de confusión. En el capítulo 3, que es la segunda parte del libro, hablando de la parte práctica, Pablo va a confrontar parte del problema, que son los judaizantes. Y no tenemos todo el tiempo para leer el capítulo 3, pero en esta confrontación, que es la confrontación donde los judaizantes están tratando de llevar a la iglesia de regreso a los rudimentos de la fe, a la ley, ¿sí? En lugar de gracia, ley, es aquí donde Pablo entra en defensa y esta reprensión la hace y les dice, si ustedes piensan que son por los logros que han tenido, yo tengo más logros. Y empieza a hablar como él es hebreo, de la tribu de Benjamín, circuncidado en el 8º día, en fin, empieza a hablar acerca de su historial o de sus credenciales, de las cuales eventualmente él dice, versículo 7, sin embargo, todo lo que acabo de mencionar, versículos previos, dice que para mí antes era ganancia, literalmente ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Otra vez, lo que ha pasado es que ha cambiado mi perspectiva de la vida. Veo la vida diferente. Y esta perspectiva, vean lo que voy a decir, esta perspectiva no es que sea mejor, es que es la perspectiva de alguien más, es la cosmovisión de alguien más. Porque otra vez, esta cuestión de lo que creemos en Cristo, si no está afectando o transformando cómo tomamos decisiones, hay un problema aquí. Una vez más, doctrina, las afirmaciones que hacemos de la persona de Cristo tienen que afectar la manera en que tomamos o procesamos la vida. Cómo decidimos, cómo procesamos la vida es a través de lo que creemos. Y Pablo está diciendo, hey, mi mentalidad ha cambiado de tal manera, mi perspectiva, que no es la perspectiva mía simplemente mejorada o aumentada o incrementada. Esta es la perspectiva de alguien más. Esta es la perspectiva del nazareno que me encontró cuando yo iba rumbo a Damasco con las cartas del sumo sacerdote. Entonces está diciendo, lo considero pérdida. ¿Y cuál es la razón? Porque la perspectiva de Cristo me permite ver las cosas diferentes. De tal manera que dice, es más, todo lo considero pérdida. Y esa es la razón, porque esta es la manera en que Cristo me ha cambiado, ¿sí? Por la razón del incomparable valor. Porque otra vez, el haber sido judío, el haber sido hebreo, el haber hablado de todo lo que mis logros, comparado con esto que no hay manera de medir su valor, dice de conocer a Cristo Jesús, el cual es, ¿quién es Cristo? Cristo no es solamente un rabino, no es solamente un gran maestro, no es solamente, Cristo es el Señor. Este es el título, este es el nombre que lleva a Cristo a ponerlo o a hablar de su deidad, el nombre personal de Dios. Entonces, aquí es donde dice por él, por Cristo, ¿adivina qué? Por afirmar, por conectar mi doctrina con mi estilo de vida, literalmente lo que ha sucedido, tiene un efecto, es que lo he perdido todo. Y eso implica que al perderlo todo, ha cambiado el valor, ha cambiado mi sistema de valores, ha cambiado la manera en que veo la vida y cómo reacciono a la vida, porque estoy escribiendo ¿desde dónde? Desde la cárcel. De tal manera que dice, ¿el propósito es de qué? El propósito es de obtener a Cristo. El propósito es de caminar con Cristo y como dijo aquí, es de conocer a Cristo. Esta cuestión de conocimiento de Cristo habla de un proceso de intimidad, un proceso en el cual, cuando pienso en Génesis capítulo 2, versículo que es 26-27, cuando dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Eso es lo que estamos hablando. Está hablando de esa intimidad de la cual, dentro del matrimonio, esa relación, esa manera en la cual entendemos que el matrimonio, su propósito, es literalmente llegar a ser uno, en el cual lo somos y lo continuamos siendo, ¿verdad? Porque ese es el proceso del matrimonio. Entonces, es la imagen de llegar a conocer a Cristo. Versículo 9.
Y esto implica que quiero estar otra vez, ¿qué cosa? Unido a Él, en lugar de separado de Él. Entonces, el problema que había dentro de la iglesia es que había el movimiento, otra vez, helenista o el movimiento gnóstico que decía el conocimiento es suficiente, no importa cómo vivas. Por otro lado, tienes esos judíos o estos judaizantes que están diciendo, ok, a menos de que actúes como nosotros, no puedes ser parte de la familia de Dios. Entonces, por una parte es conocimiento exaltado, por otra parte es simplemente estilo de vida glorificado. Y Pablo está diciendo es que no es uno u otro, son los dos. Por eso es que dice él, esa unión con él, la cual no quiero, esto es lo que implica estar unido a Cristo. Por favor, escúchenme, porque ese es el evangelio. El estar unido a Cristo implica que rehuso no más el que sea mi propia, ¿qué cosa? Mi propia justicia. Porque anteriormente, basado en mi resumen, basado en mis logros, basado en mis derechos, basado en lo que me correspondía o en lo que gané, literalmente encontraba yo paz conmigo mismo. Que es hoy en día lo que la gente piensa, ¿verdad? Con que tengas paz contigo mismo. Dice Pablo, no es mi propia justicia, la cual viene ¿de dónde? La cual viene de la ley. Sino, aquí está la contraparte, porque es el problema de los judaizantes. La contraparte es la justicia, la cual se obtiene exclusivamente mediante, ¿de qué cosa? Mediante el resumen, mediante la historia, los logros exclusivamente de la persona de Cristo. Y para yo afirmar, para yo creer, para yo aceptar, para yo reconocer esta justicia, es exclusivamente a través de la fe. Es a través de la fe. Es simplemente poniendo mi confianza en la confiabilidad, no de lo que yo he hecho, no de lo que me ha pasado, no de lo que me hicieron o de mis logros. Mi confianza está puesta en lo que Él ha hecho, en los logros de Él, en la confiabilidad de Él, en el hecho de que Él es fiel y es fiel hasta la muerte. Esta justicia, dice él, termina el versículo 9, es la justicia que procede ¿de quién? Y aquí hay un punto importantísimo que si de alguna manera están tomando nota, esto quiero que se lo lleven esta noche. Esta justicia emana y procede exclusivamente de Dios. La implicación de ello es que esta justicia que viene de Dios, sí, es parte de la gracia de Dios, porque hablar de la habilidad de la fe, hablar de la habilidad de creer en la credibilidad de Cristo, hablar de la habilidad de pasar de muerte a vida, y aceptar el evangelio, hablar de la habilidad de entrar en el quirófano y pasar por una prueba en la cual no sabes si vas a salir de ese quirófano y confiar en Dios, esa habilidad emana de Dios, es mi punto, emana de Dios. Es la gracia de Dios dada al corazón del hombre que típicamente, digo típicamente, no típicamente, siempre el hombre no está pidiendo confiar en Dios, el hombre está pidiendo confiar ¿en quién? En sí mismo, en lo que es tangible, no en lo invisible, no en el Dios invisible. Sí, por eso es que para el hombre esto es locura. Por eso es que el hombre en su necedad quiere ver manifestaciones de que Dios existe. No. Sí, esta es la manera en que Dios se manifiesta, en lo cual el Dios de la Biblia es obvio que ya se manifestó, ya caminó entre nosotros. La resurrección es inevitable, es factible. Pero aún así el corazón del hombre necio rechaza esto. Esta gracia o esta justicia proviene de Dios, la cual está basada una vez más en la fe. Vean tantito. Está basada en la fe, pero es obvio que no está basada en la fe de nosotros. Es la fe de alguien más. Es lo que los reformadores hablaron de esa justicia o de esa fe, que en la Biblia esa fe es fidelidad, está basada en la fidelidad de Cristo. Entonces, el creer en Cristo, esto es lo que implica creer en Cristo. Creer en Cristo es la habilidad de reconocer que la fidelidad de Cristo ha sido dada a la iglesia. Entonces, cuando la iglesia persevera en momentos difíciles, que es donde están ellos, es donde está el apóstol Pablo, van hacia momentos difíciles, vean lo que voy a decir. La habilidad de perseverar cuando hay desánimo, cuando hay confusión, cuando la cosa va moviéndose hacia atrás, el reporte del doctor, la situación económica, esa fidelidad, la manera de perseverar, es la perseverancia de Cristo que Él manifestó por 33 años en la tierra, y esa perseverancia la transfirió a nosotros, la acreditó a nosotros, la imputó a nosotros. Entonces, lo que realmente somos administradores de la
forma la multigracia de Dios que ha sido puesto en nosotros. Es obvio que esto que ha sido puesto en nosotros solamente es activado, es ejercido a través de su palabra. Porque esto que ha sido puesto en nosotros tiene que ser llevado a cabo en la manera en que conocemos al Dios de la Biblia. Porque es obvio que el propósito es ese conocimiento. Es lo que está argumentando él. Él quiere unidad con él. Él quiere conocerlo a él. ¿Qué estoy diciendo? Que el punto no es la perseverancia. El punto es conocer a Dios en medio de mi debilidad, en medio de mi fragmentación, en medio de mi incertidumbre y de mi inseguridad. Porque eso es lo que somos tú y yo, ¿verdad? O sea, a nosotros no nos caracteriza fidelidad. ¿Qué nos caracteriza? Infidelidad. Pero en medio de todo ello, quiero hacerme de Él, quiero tomarme de Él, quiero amarlo a Él, de tal manera que independientemente, hablando de Pablo, salga de la cárcel o no salga de la cárcel, adivinen qué, para mí el vivir, ¿qué es? Es Cristo. ¿Y el morir? ¿Qué implica el morir? El morir es unido a Él para siempre, porque cuando estoy ausente del cuerpo, estoy presente, ¿dónde? Entonces, ¿qué es el punto? Aquí es el punto. El punto es que escuchen el lenguaje donde ha cambiado la perspectiva, la cosmovisión, cómo procesamos la vida. Con eso concluimos. Lo he perdido todo, ¿verdad? Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, una vez más, conocerlo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Entonces, quiero conocer a Cristo, quiero conocer su poder de resurrección. Conocer a Cristo, poder de resurrección. Vean el contraste. Conocer a Cristo, poder. ¿Qué estoy diciendo? Aquí está el punto, de que hoy en día mucha gente predica del poder de Dios sin conocer a Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí hay un problema serio, porque es cuando hacemos de Cristo como el genio de la lámpara, que simplemente existe para darme lo que necesito. No. Pablo está diciendo, quiero conocerlo, y entre paréntesis, el conocer a Cristo, típicamente, conocemos o crecemos en nuestra intimidad con Cristo, adivinen qué, en tiempos de abundancia o en tiempos de carencia. Exacto, es en tiempos de carencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estoy diciendo? No, es obvio que no estoy diciendo que el masoquismo es la manera de vivir. Todo lo que estoy diciendo es de que, ¿cómo le hacemos para que cuando, no sí, pero cuando pasamos por el valle de sombra y de muerte? ¿Cómo le hacemos para cuando tenemos oposición? ¿Cuándo le hacemos para cuando hay fragilidad o fragmentación en la vida? ¿Cómo le hacemos para que esas experiencias dolorosas, difíciles e irreversibles nos lleven a crecer en intimidad con Cristo? ¿Cómo le hacemos? La recomendación va a ser el patrón que Pablo está especificando. Pablo tenía esta perspectiva antes de que la necesitaba. Una vez más, Pablo tenía esta perspectiva, esta manera de pensar antes de necesitarla. ¿Qué estoy diciendo? Que Pablo, antes de encontrarse con el encarcelamiento y las rejas, donde fue a ser encarcelado, antes de ello, él sabía que la oposición y las dificultades lo iban a llevar a crecer en su intimidad con Cristo. Entonces, el punto aquí es de que cómo le hacemos, cómo fomentamos esta perspectiva donde cada vez que nos reunimos, cada vez que somos expuestos a la palabra de Dios, nuestro motor de arranque es esa intimidad con Él. De tal manera que simplemente dice Él, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Y esto es lo que implica. Ese poder, por favor escuchen, y aquí terminamos. Ese poder de la resurrección, Pablo no está viendo ese poder de la resurrección como una garantía que la cosa va a cambiar alrededor de mi vida. No, ese poder no es la garantía que el gobierno romano va a ser destronado, yo voy a salir de la cárcel, regreso a la amada iglesia en Filipo y celebramos un gran avivamiento. Escuchen el lenguaje de Pablo. El poder de la resurrección manifestado, porque está hablando en el pasado, ya fue manifestado, ya resucitó. Ya Cristo reina, ya ascendió al del Padre, ya tiene dominio sobre todas las cosas, no garantiza que la cosa va a mejorar. Todo lo que va a hacer es que me va a dar la habilidad, me está dando la habilidad. Esta es la implicación de la resurrección, de que ahora quiero participar ¿en qué cosa? En su sufrimiento. Quiero llegar a ser semejante a ¿quién? El punto no es morir, el punto no es sufrir, el punto es Cristo. Entonces, si el proceso para yo crecer en similitud a Cristo involucra sufrimiento y eventualmente es muerte, con Cristo estoy juntamente, ¿qué cosa? Crucificado.
Y eso implica que no más de lo que yo. Y otra vez, esto no está hablando del aspecto vida después de la vida. Eso está hablando en un contexto en el cual estoy ahorita. Es la manera en que está procesando su encarcelamiento, la pérdida, lo irreversible, el abuso, el bullying, lo nunca antes vivido. Pablo está diciendo, como mi meta es Cristo, independientemente que suceda, en abundancia es Cristo, en pérdida es Cristo. Todo literalmente es, ¿qué cosa? Es Cristo. Por eso es que deseo, anhelo unirme a Él en sus padecimientos. Pablo sabía, y no sé si de alguna manera esta noche podemos concluir reafirmando esto. Toda persona, toda generación, todo joven, toda señorita, todo anciano, todo líder, toda ama de casa, que su motor de arranque sea el Evangelio y la centralidad de la persona de Cristo sea literalmente la médula. Todo lo que hacemos, estamos preparándonos para un mundo de oposición. Es una guerra espiritual. Literalmente es una batalla campal en la cual el príncipe de este mundo anda como león rugiente, buscando a quién confundir, a quién devorar, a quién matar. Y Pablo sabe que su hora está cercana. Históricamente sabemos que de este encarcelamiento sale para un cuarto viaje misionero y para ser eventualmente degollado. Así espero alcanzar, ¿qué cosa? La resurrección de entre los muertos. Esta es mi esperanza. El preámbulo o la certeza de esa resurrección de los muertos, la palabra de la certeza está basada en esto, en que quiero el poder de la resurrección, no para que cambie las cosas, pero quiero el poder de la resurrección para tener la habilidad de unirme a Cristo en sus padecimientos y a través de llegar a ser semejante a Él en su muerte. Eso es poder. Poder es simplemente el llegar a ver unidad con Cristo, semejanza a Cristo, independientemente de las circunstancias. Y eso, hermanos, es lo que proporciona, es lo que crea en nosotros la certeza de un día habitar con Él, de un día reinar con Él, de un día, literalmente, vean las palabras, resurrección y muerte. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero es aquí donde procesamos lo inmediato a través de lo postrero. Procesamos la pérdida a través de, literalmente, la perspectiva de Dios en ello. Ese es el final del